Amigos, amigas, soy el padre José Luis Segura que transmite desde, La Loma, Jalisco. Voy a felicitar a todos los campesinos en este día en que trabajan en el campo, valga la redundancia. Antes era labrando la tierra, ahora es en varias ocupaciones. Marina Orduña, buenas tardes. Cuando hablamos de agricultores, agro quiere decir campo, cultor quiere decir el que trabaja el campo para su bien, para el bien del campo. Ese es un agricultor, el que cultiva el campo. Pero hay varios tipos de cultivantes del campo, cultivadores. Los dueños del capital, los dueños de las tierras, los dueños de los empaques, los dueños del agua, los dueños de todas las cosas, los propietarios, pues. Los propietarios, más que agricultores, son empresarios. Y un empresario, como una empresa, es un negocio. El empresario es un negociante que busca lo mejor, sacar la mejor ganancia, tanto a las tierras como al trabajo de los que laboran en las tierras que no son ellos mismos. Bueno, entonces, San Isidro Labrador no es patrono de los dueños, es patrono de los trabajadores. Recordemos que San Isidro, pues, vivió hace hartísimo tiempo, cerca de Madrid, y que, pues, él se dedicaba a alquilarse como trabajador y que, como toda persona del pueblo, pues tenía sus amigos y sus enemigos. Voy a leer lo que dice el misalito para no decir tonterías más de las que digo. San Isidro nació cerca de Madrid. Fue labrador, trabajó la tierra de sol a sol y murió en la pobreza. Nunca fue a la escuela, pero del contacto íntimo y constante con Dios aprendió una gran serenidad de carácter. Recibía a todos los pobres que se presentaban en su casa. Murió a los 60 años, en 1130. Especialmente el mundo campesino le tiene una gran veneración. Sí. Bueno, también me dirán, ¿por qué está transmitiendo a esta hora? Porque ayer terminé muy cansado de mis actividades y entonces, pues ya cuando desperté, porque me duermo después un rato, ya eran más de las 12 de la noche, dije, pues no voy a transmitir a estas horas, pero como también hoy me voy a ir a unos ejercicios, no, a un estudio para nosotros los sacerdotes, pues dije, voy a felicitar a los maestros, que ya lo hice a través del Facebook y ya lo subí aquí al YouTube. Y también ahorita lo hago para felicitar a todos los trabajadores del campo, sobre todo a los pequeños propietarios y más a los que alquilan su cuerpo, los braceros de brazos, los que acá en nuestro lugar trabajan sembrando la tierra. Bueno, ahorita están poniendo un maguey, el agave. Las mujeres también trabajan, por lo tanto San Isidro Labrador es tanto de los hombres como de las mujeres. Y entonces, aquí son los cortadores de limón. Cuando se hizo lo de el levantamiento de los
autodefensa se hablaba de que los dueños de las parcelas eran limoneros. No, esos son los dueños de las parcelas. Entonces, esos dueños de las parcelas no eran limoneros, eran propietarios. Y todos los propietarios estaban asociados para explotar a los trabajadores y para regular el precio del mercado. Y no era a favor ni de la sociedad ni a favor de los trabajadores. Esa regulación era a favor de ellos mismos, porque haciendo que el producto, el limón pues, la papaya, el melón, lo que ustedes gusten, fuera escaso, entonces, como había mucha oferta, costaba más. Bueno, entonces, aclaro porque así a rajatabla que todos los que trabajan en el campo tienen como modelo a San Isidro. No, unos tienen como modelo a sus compañeros envidiosos y otros tienen como patrón o como si fuera el patrón del mismo San Isidro que dudaba por los chismes de sus compañeros de su, vamos a decir, eficiencia. Bueno, pero voy a dejar lo de los chismes, envidias y la dominación. Y siempre pues me dicen que hay un conflicto entre los ganaderos y entre los agricultores. Sí, en Inglaterra hubo un gran estropicio por eso, allá en tiempos de Tomás Moro, pero lo voy a dejar en paz. Entonces, hoy festejamos a los que se parecen a San Isidro. Bueno, también recalco, la pobreza no es un beneficio. Ser pobre no es bueno. Ser pobre voluntariamente, renunciar a las riquezas por amor a Dios y al prójimo, eso sí es bueno. Pero ser pobre por vivir en una sociedad que abusa de la gente que no tiene propiedad, eso no es bueno, eso es malo. Por lo tanto, cuando dicen que ser pobre es bueno y que eso nos lleva al cielo, no, eso lleva al infierno a todos los que apoyan robar a los que no tienen más que su propio cuerpo. Y aclaro esto porque hay mucha gente que dice que la iglesia ha predicado que la pobreza es buena. Sí, la pobreza voluntaria, porque Cristo siempre propuso la pobreza voluntaria. Ahora, si cuando la iglesia se hizo rica para apoyar a los ricos y entonces convirtió la religión en una ideología de dominación, como dice Marx, ¿tienen razón? Si alguna persona eclesiástica predica que la pobreza que produce el robo del trabajo del trabajador es bueno, pues es cómplice del ratero. Bueno, y aclaro todo esto porque tengo que ser parejo, no puedo hacer nada más. Mira, Estratega 4, que sí, saludos, acostumbro al final, leer las aportaciones, los comentarios y luego dar los saludos. Bueno, entonces, San Isidro trabajó la tierra y fue, bueno, él era un santo. Ser un santo es algo totalmente diferente. Un santo es un apartado, un santo es un separado, un santo es otra cosa de lo normal, es algo extraordinario.
La santidad no es ordinaria. También los que dicen que la santidad así nada más por vivir bien es santa una persona. No, esa es una persona buena, pero no santa. La santidad significa separarse del mundo, viviendo en el mundo, y entonces dar un testimonio de que hay una realidad superior a todas las riquezas del mundo, que es Dios. Por eso el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu, con toda tu vida, y a tu prójimo como a ti mismo. Y en el mandamiento antiguo, pues no tendrás otro Señor más que yo. Perfectamente. Entonces, el ser santo es estar separado del mundo, de un mundo bueno y de un mundo pecador. San Isidro, que era un trabajador de hace pues ya 1000 años, bueno, casi 1000 años, él vivía según la cultura de su tiempo, donde pues la iglesia era una potestad, era una potencia económica y autoritaria, donde los propietarios también eran dueños de todo, y donde los trabajadores, los pobres, los que no tenían propiedades, pues no eran nada. Precisamente por eso San Francisco de Asís, porque sabía que los pobres no eran nada, se hizo pobre voluntariamente, siempre lo recalco, voluntariamente, por amor a Dios y por amor al prójimo. Bueno, entonces luego después dice que San Isidro nunca fue a la escuela. Los pobres no pueden ir a ningún tipo de escuela, y si van no pueden aprender porque están mal alimentados, porque en su casa pues les dan ejemplos totalmente de falta de educación, Ancina, Truje, Vidi y demás. Pero fue una persona que se acercó a Dios y por eso lo criticaban. Recuerden ustedes que antes las misas eran antes de que amaneciera. A mí me tocó todavía ese tipo de celebraciones hace 60 años. Entonces la misa de mi pueblo, la del domingo, se llamaba a las 4:30 de la mañana para que a las 5 fuera la misa. Y como estuve un tiempo de sacristán cuando estaba chico, de 8 años, pues yo iba a llamar. El sacerdote donde vivía, que me había pedido que lo acompañara, me despertaba a las 4:15 para que fuera a llamar. Todo estaba bien oscuro y allá donde vivía antes pues es fresco. San Isidro se levantaba temprano y se iba a misa, y ya después de misa se iba a trabajar en el campo. Ponía a Dios primero y después las cosas de la tierra. Y eso les causaba envidia a sus compañeros. ¿Por qué? Porque Dios bendecía su trabajo y a los otros no. Dios estaba con San Isidro, con Isidro, y entonces Dios multiplicaba lo que hacía Isidro y lo bendecía y lo mejoraba. Y aquellos otros, Dios no los castigaba, pero no los bendecía. Y entonces lo que ellos hacían, pues era lo que salía. Bueno, entonces se trata de que San Isidro ponía a Dios en primer lugar. En segundo lugar, siempre ayudó a los pobres y perdonó a los ricos, porque un santo no odia a nadie. Entonces San Isidro, como era una buena persona y que Dios bendecía y que Dios transformaba, pues tenía un corazón generoso
Y por eso, bueno, a mí no me consta, pero pues una parte era para pagar al diezmo a la iglesia. Bueno, primero al dueño había que pagarle porque él era nada más un mediero. Había que pagarle al dueño, a veces el dueño abusaba de él. Luego, pues daba los diezmos y primicias a la iglesia, después compartía con su familia y compartían con los pobres, entonces todo pobre que se le acercaba, por lo menos se llevaba un pan a la boca, porque no eran tortillas, eran panes. Bueno, entonces, así era San Isidro. Ahora diríamos, padre, ¿y alguien se puede parecer a San Isidro en las personas que trabajan? Sí, claro que sí. Hay muchas personas buenas que no están amargadas en la vida, bueno, que casi no tienen propiedades, o muy poquitas, pero no están amargados y le buscan la manera de salir de la pobreza, y si no salen de la pobreza, que sus hijos estudien y sean mejores y ayudan a vecinos y a toda gente que necesita una ayuda. Por eso, pues es muy importante que veamos que San Isidro es el patrono de los pobres trabajadores del campo, de los que son abusados, de los indígenas que son mal pagados, de los ancianos que tienen que trabajar porque sus familiares no los ayudan, que tienen que ir al campo y ya viejos como están, cortar limón, cortar melones, cortar papayas y tomates, y hacer pozos, sembrar, plantar, fumigar, que a veces ya casi ni pueden con la bomba manual. Bueno, en fin. Hoy es el día en que recordamos y agradecemos a todas las personas que nos dan de comer y que su trabajo no es valorado, que su trabajo es explotado y que cuando ya no pueden trabajar son desechados como si no hubieran hecho nada en la vida. Porque ustedes recordarán que antes había un disque seguro popular, se acabó. Que disque iba a ser mejor un tal Insabi, ya se acabó. Entonces, todo el dinero del Seguro Popular y del Insabi, alguien se lo robó. Y lo robó a los pobres, esos rateros de los pobres, que toda la gente aplaude sus raterías, esos que robaron a los pobres. ¿Por qué no reclaman los pobres al ratero de los pobres? Díganme ustedes. Y disculpen que me ponga muy furioso, pero es increíble que el que les da golpes en el lomo y les tumba los dientes, vayan y le laman los pies. Iba a decir otras cosas, pero no. Ya todos molachos van a besarle los pies. ¿Que no tienen entendimiento? ¿Que no se dan cuenta que el que roba a los pobres roba a Dios? Y que un ratero de los pobres no puede ser una buena persona. Bueno, ahí les voy a dejar, pues. Ya luego, si puedo, a la hora que sea, porque voy a estar en Acahuato, me voy a ir al rato, y ya el martes, miércoles, y ya el jueves regreso para acá, publicaré alguna otra cosa. Pero miren, les recomiendo que no votemos ni un voto a la ratera ni a los rateros de los pobres. A las ratas no. Pero en fin, vamos a tratar pues de ayudar a quienes podamos.
sobre todo a la gente que tiene hambre, pues dándole una despensita. Al que no tiene medicamentos, poniendo un dispensario para que puedan recibirlos gratuitamente. La ropa y demás, creo que no, porque ya ahora todo está muy, vamos a decir, barato y se le regala. Pero alimento y medicación, sí, por lo menos eso. Amigas y amigos, buenas tardes. Disculpen que me haya puesto en las últimas, pero cómo me enoja la tontera de los